Bueno, representante, culmina este ciclo, este sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla del ELN allá en Cuba. Eh, Dicen ellos que se comprometen a no secuestrar y a postergar y a hacer más, a no hacer más secuestros. Representante, usted como protesta se amarra frente a las rejas de la Embajada de Colombia en Cuba. ¿Por qué? Estoy desde hace 2 días aquí en La Habana. Vine como integrante de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes que yo integro. Le pedí por todos los medios posibles, a través de cartas, comunicados e incluso con mi presencia acá, que en este nuevo ciclo se estableciera el paradero, el lugar donde están los más de 20 secuestrados que puede tener el ELN en este momento en su poder. Hoy vemos otro acto protocolario con muchos anuncios oficiales que indicarían que el secuestro deja de ser una práctica en el país, pero de estas 20 personas, muchas que las tengo aquí retratadas en estas imágenes, como Juan Baiter, que fue secuestrado en el Magdalena, como Ulises Herrera, que fue secuestrado en la ciudad de Cúcuta hace pocos meses, como José Emerson Díaz, que fue secuestrado en el Chocó. Sobre estas personas no se ha dicho nada. Y ese es mi llamado humanitario, para que si quieren dar gestos reales de paz, empiecen por establecer la ubicación de estas personas, porque son familias enteras que están esperando una información de este tipo. Y aquí no hay, aquí hay anuncios y ceses al fuego y abrazos protocolarios, pero no hay ninguna atención a las víctimas del secuestro en Colombia. ¿Está el micrófono? El, Representante, pues disculpe, pues según el comunicado que nos han hecho llegar, dicen que se comprometen a un cese de fuego y secuestro, sobre todo, de lo que usted está hablando, de lo que usted está protestando por 6 meses más. ¿Usted les cree? Yo no les creo. Ese acuerdo no es nuevo. Ya en el ciclo que se desarrolló en México, el pasado ciclo de conversación, se firmó un acuerdo en el que el ELN expresamente decía renunciar a las retenciones con fines extorsivos, porque a ellos no les gusta hablar de secuestro, porque quieren esconder lo que son, secuestradores. Entonces, eso ya se había asumido como compromiso en el pasado ciclo, y en medio del cese al fuego han seguido secuestrando. Aquí están las fotografías. Este no es un invento de la oposición, están los testimonios de las familias. ¿Por qué en este nuevo ciclo siguen jugando con los anhelos de paz del pueblo colombiano y hablando de futuras realizaciones cuando no han cumplido lo ya acordado? Y por eso yo le he pedido a la delegación de gobierno que en nombre de la sociedad colombiana siente una posición muy firme frente al secuestro, y no lo hacen. Siguen hablando de supuestos y posibilidades, pero no hay un compromiso real por parte del ELN de dejar de secuestrar. Si lo existiera, lo primero que harían es liberar a estas personas que están cautivos bajo su poder, y no lo hacen porque no hay un compromiso real ni con los secuestrados ni con la paz de Colombia. Y si no hay ese compromiso, ¿por qué el gobierno y esta guerrilla están sentados ahí en La Habana, al lado de ese régimen cubano que pues les ha abierto las puertas? El ELN se beneficia del cese al fuego. Están pudiendo traficar con droga a lo largo y ancho de todo el país. La fuerza pública no está adelantando ningún tipo de acción contra esta organización, y eso los beneficia en su estrategia de guerra. Entonces ellos avanzan con su estrategia de narcotráfico y guerra, pero la sociedad colombiana sigue sufriendo las consecuencias de las acciones de la guerrilla. Esta es la paz del embudo, como lo fue con las FARC en su momento. La boca ancha para los criminales y la boca angosta para las víctimas y para la sociedad colombiana. Ellos no responden, no van a pagar un solo día de cárcel, se siguen engordando con el dinero del narcotráfico, siguen delinquiendo, secuestrando, extorsionando, reclutando a niños en Colombia, y entonces la sociedad colombiana en cabeza mía se tiene que mantener callada y sumisa ante esa injusticia. Por eso hoy tomé la decisión en un acto completamente pacífico. Las autoridades cubanas, debo decirlo,
me han tratado con completo respeto y no solamente permitieron mi ingreso al país, sino que no han interferido en ningún momento con mi labor humanitaria y por eso hago este llamado desde la Embajada de Colombia en Cuba para que me den una información precisa, al menos de estas 12 familias. Y con eso yo me voy a Colombia a seguir trabajando por ellos y por el resto de los secuestrados. Pero hasta que no lo hagan, voy a permanecer aquí un tiempo a ver qué logramos obtener de esta visita. Representante, no es fácil estar en Cuba en estas condiciones, amarrarse a una reja, a una embajada, precisamente porque pues, allí hay un régimen, eh, las autoridades cubanas, eh, ¿cómo permiten esto? ¿Cómo le permitieron, por ejemplo, encadenarse ahí? Bueno, yo soy un congresista, representante a la Cámara de mi país. Anuncié anticipadamente mi visita a Colombia, no fue sorpresiva. Envié varias comunicaciones a la Cancillería colombiana, a la Presidencia de la República, al Comisionado de Paz, a la Embajada de Cuba en Colombia, informando cuál era la intención y el propósito de mi visita. En esas condiciones no he tenido ningún inconveniente y aquí ya estando dentro de la embajada, que prácticamente es territorio colombiano, hago esta solicitud que en realidad nada tiene que ver con el gobierno de Cuba, sino hago esta solicitud por los secuestrados en Colombia y lo seguiré hasta haciendo hasta donde me lo permitan. Yo tengo mi vuelo de regreso programado para el próximo viernes y me quedaré hasta esa fecha si es necesario en este punto donde estoy para llevarme una información de estos secuestrados y de esa manera poder llevar algún mensaje de esperanza a Colombia, porque lo que hoy recibe el pueblo colombiano con la comunicación de la delegación de Colombia en medio de las negociaciones es más de lo mismo, es decir, más guerra, más narcotráfico, más dolor y más víctimas, y por eso yo me siento en la obligación moral de hacer este esfuerzo. Dice que es un esfuerzo, congresista. Si no hay respuesta, ¿hasta cuándo va a estar ahí encadenado frente a esa embajada en Cuba? Hasta el viernes que tengo mi vuelo programado de regreso, y es decir, que me tocaría permanecer lo que queda esta semana acá esperando poder regresar a mi país y llevar un informe a la Comisión de Derechos Humanos y de Paz que yo integro sobre lo que no ha sido el avance frente al secuestro en Colombia. Si no tiene una respuesta, ¿qué va a pasar? O sea, va a seguir ahí, pero ¿qué va a pasar? Más allá de encadenarse hoy, mañana y hasta el viernes, ¿qué va a pasar? Ya el próximo 16 de febrero el Congreso de Colombia retoma sus sesiones legislativas, es decir, que antes de esa fecha obligatoriamente tengo que estar allá porque esa es mi responsabilidad como congresista electo de Colombia. Planeo estar esta semana, ojalá no fuera un desgaste mayor. Yo no entiendo por qué un congresista de oposición tiene que venir a amarrarse a una embajada para que haya un trabajo humanitario para estas familias. Yo sinceramente no lo entiendo pero si es necesario permanezco acá hasta el viernes o el tiempo que fuera necesario, si es necesario hasta el 16 de febrero, podría estar acá porque estoy en medio de mi receso legislativo, pero sí, ya me comuniqué con varios de los familiares de estas personas que me acompañan en estas fotografías y al menos tengo un compromiso con ellos de llevarles alguna información nueva sobre lo que puede ser el paradero de sus seres queridos. ¿Le han dicho algo por estar ahí amarrado? La embajada, ya saben los integrantes de la comisión que usted está amarrado ahí, los integrantes de la guerrilla del ELN, ¿saben que usted está ahí encadenado, amarrado, protestando? Yo supongo que sí, el señor embajador de Colombia aquí en Cuba, pues sabe de mi presencia, incluso me saludó en el momento de que él ingresaba a la embajada y me imagino que por conducto de él, la gobernación, la delegación de Colombia, la delegación negociadora tiene conocimiento y como ya se ha hecho algo visible en las redes sociales y en algunos medios de comunicación agradeciendo esta valiosa entrevista, pues ya tenemos la posibilidad de que el mensaje llegue, pero el mensaje no es para mí, ni la atención es para mí, sino debe ser para cada una de estas familias y estas personas que me acompañan en este acto pacífico de protesta o de reivindicación aquí frente a la Embajada de Colombia en Cuba. Sonido. Usted nos permite, representante, por favor, dejarnos ver cómo está amarrado, encadenado en protesta y en apoyo a esas personas que tiene ahí?
Sí, sí, señor, estoy sencillamente, cuando tomé la decisión de hacerlo con esta cabulla en señal simbólica de protesta, pues no lo hago ni con cadenas ni con candados porque mi intención no es enviar un mensaje de alarma, sino por el contrario hacer un mensaje simbólico de que las víctimas del secuestro claman justicia y lo estoy haciendo aquí ya en el portón de la embajada, es decir, estoy, podría decirse que en territorio colombiano, siendo esta embajada de manera diplomática reconocida como tal. Y ha llovido mucho en Cuba durante estos 2 días, pero afortunadamente hoy Dios y el sol me sonríen porque no está lloviendo en este momento. Y asegura usted y dice usted que va a estar ahí hasta por lo menos el próximo viernes, amarrado ahí a esa reja. Sí, sí, señor, mientras la embajada me lo permita, que no veo motivos para que no lo haga, tratándose de un ciudadano colombiano que viene de forma pacífica a hacer un llamado de justicia, permaneceré acá al menos hasta el viernes, que es la fecha en la que estaba programado mi viaje. Así lo había informado ya al gobierno colombiano y al gobierno de Cuba y si ellos no ponen ninguna objeción, permaneceré en territorio de la isla hasta esa fecha como mínimo. Ojalá llevándome una respuesta para estas familias en las que insisto tanto, porque ellos deberían ser los protagonistas del ciclo de negociación con el ELN y desafortunadamente pasan a un segundo o tercer plano porque los intereses humanitarios de estas familias no están en la agenda ni del gobierno ni del ELN en este momento. ¿No teme usted que el gobierno o el régimen de Cuba tome represalias por esta acción que acaba de usted hacer ahí o que la policía se lo lleve o lo detenga? Yo insisto que esto nada tiene que ver con el gobierno de Cuba, que en últimas es facilitador de un proceso de paz como lo ha sido en el pasado con estos grupos guerrilleros, pero si me lo permiten, si hago un llamado a la comunidad internacional, a los países garantes y acompañantes de este proceso, incluido Cuba, que como se ha dicho tantas veces, las víctimas estén en el centro de la negociación. Y cuando se habla de cese al fuego, cuando se habla de actividades de narcotráfico, cuando se habla de participación social en medio del proceso, no se está hablando de las víctimas del secuestro que se cuentan por cientos en Colombia. La comunidad internacional debe saber que el año pasado, el 2023, fue el año de mayor secuestros en los últimos 15 años. Y uno no entiende por qué cuando hay cese al fuego, no solamente con el ELN, sino también con el Estado Mayor Central y con la segunda Marquetalia de las FARC, estas estructuras criminales siguen delinquiendo. El defensor del pueblo en Colombia envió un oficio, un informe en diciembre al alto comisionado de paz, diciéndole que al menos 91 ciudadanos colombianos fueron secuestrados por estas guerrillas en lo que fue el segundo semestre del año pasado. Son entonces 91 familias, no tengo las fotografías porque incluso frente a esa información hay mucha reserva, pero la opinión pública nacional e internacional debe conocer lo que está pasando en Colombia. Ahora se habla de un premio Nobel para el presidente de la República. ¿Cómo así que lo vamos a poner a mediar por los secuestrados en Gaza cuando el gobierno colombiano no está mediando por los secuestrados que se producen en Colombia en medio de un acuerdo de paz? Eso yo no me cabe en la cabeza como no le cabe en la cabeza a muchos ciudadanos en Colombia y ojalá la comunidad internacional escuchara este llamado para que haciendo un balance objetivo de lo que es la realidad colombiana, tuvieran las dos caras de la moneda. Pues representante, gracias por atender esta entrevista allá en medio de las dificultades que es conectarse a Internet en Cuba. Eh, Nos mantiene por favor informados de este propósito que usted está haciendo por los secuestrados de Colombia y gracias por atendernos. A ustedes muchas gracias. Aquí estoy a su plena disposición y les iré informando cómo evoluciona nuestra protesta pacífica. Y gracias por atenderme porque estos canales de comunicación deben estar abiertos para todas las voces y las voces de las víctimas en Colombia merecen ser escuchadas. Y por favor, insisto que no perdamos de vista los nombres de estas personas a ver si logramos llevar a Colombia alguna información de esperanza para estas familias. Muchas gracias y bendiciones. Por supuesto que no los perderemos de vista y aquí seguimos atentos.
Gracias. Feliz día. Éxitos.